Hola a todos y todas. Estamos ya en junio. Ahora ya comienzan las etapas de presentación de proyectos para aquellos que están cursando prácticas y proyectos del primer semestre. Y este video tiene el objetivo de presentar algunas sugerencias para la presentación del proyecto en ocasión de esa actividad en clase. No son directivas que pretendan coartar la creatividad de cada uno de ustedes, simplemente es en base a la experiencia de haber participado en unas cuantas instancias de esta naturaleza que me permito hacerles algunas sugerencias que espero que les sean de utilidad. La primera de ellas es en cuanto al soporte de la presentación. Habitualmente elegimos PowerPoint o software o programas similares. Cada uno elegirá el con el cual se sienta más cómodo. Y esa es la idea. Elijan un programa con el cual se sientan cómodos. Muchas veces, en el afán de ser creativos, en el afán de mostrar cierta habilidad en el uso de presentaciones, empleamos herramientas de las cuales no estamos muy seguros o no las dominamos. Entonces, si van a elegir Prezi, por ejemplo, que es una herramienta muy buena, pero estén seguros de saber usarla y de practicar lo suficiente, tanto en la preparación como en la presentación del mismo. A modo de sugerencia, les recomiendo que usen las presentaciones de Google Documents. ¿Por qué? Primero, porque las pueden compartir con otras personas por si quieren que se las revisen. Están alojadas en un lugar seguro. Recuerden que los pendrives se pierden, se rompen. En fin, los archivos en la computadora se pueden corromper, se pueden perder, se pueden borrar, mientras que si lo dejamos en la nube va a estar mucho más seguro. A los efectos de la presentación, siempre les recomiendo que tengan un archivo de respaldo y que tengan un archivo de respaldo en formato PDF. El formato PDF abre prácticamente en cualquier computadora y es mucho más livianito para transportar, es mucho más estable para mostrarlo en cualquier equipo. Entonces ténganse una copia a mano de la presentación en formato PDF, que después para presentar es exactamente igual que cualquier PDF. El otro punto es, ¿qué voy a mostrar? Recuerden que no tienen, salvo que el docente les haya dado una indicación al contrario, pero la presentación es una selección de la información del proyecto. No toda la información del proyecto debe ser volcada en la presentación. Cada alumno debe seleccionar la información a presentar en ocasión de la evaluación en clase. Entonces, lo mejor es hacerse un borrador, papel en la computadora, seleccionando aquella información que yo quiero mostrar y estar seguro de que aporta a los conocimientos que yo quiero mostrar en la instancia de presentación en clase. Si bien, insisto, esto queda a criterio del docente, darle alguna indicación más efectiva o más concreta, en mi caso personal, yo recomiendo que la presentación tenga la misma estructura que el proyecto. O sea, comenzaremos presentando la empresa, luego presentando el proyecto, el proceso productivo, después todo el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, las medidas y por último las conclusiones. Entonces, eso quedaría como una estructura coherente y que avanza hacia adelante en la presentación de nuestra información. Definir la cantidad de diapositivas es fundamental. Recuerden que en prácticas y proyectos tienen poco más de 15 minutos para presentar. Entonces, tengo que seleccionar la información, pero pensando en la cantidad de diapositivas. Imagínense que una presentación de 15 minutos no es recomendable que tenga más de 10 diapositivas, porque ustedes se pueden detener en alguna más tiempo y por lo tanto le van a estar quitando tiempo a las demás. Entonces, acá es fundamental practicar la presentación antes de hacerla en clase. Practicarla delante de otra persona, de otro compañero, en fin, pero hay que practicarla, ¿no? Para descubrir aquellas debilidades y aquellas fortalezas en el momento de ejecutar la presentación. Prepararse anímicamente. Es una instancia que no nos vamos a mentir, genera un poco de
de nervios. Entonces, estar seguro de lo que voy a decir, haber preparado lo que voy a decir en esa presentación es fundamental, ¿no? No arrancar con la presentación haciendo comentarios acerca de la calidad del trabajo, acerca de la calidad de la presentación, sobre todo siempre y cuando estos sean negativos, ¿verdad? Es un momento de mucho estrés y por lo tanto a veces uno como método de defensa puede llegar a hacer un comentario de ese tipo. Entonces prepararse anímicamente es fundamental. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cosas que pueden pasar en la preparación de la presentación y cómo queda esta al final. Pero sobre todo ejemplos a evitar. O sea, vamos a aprender de algunos ejemplos no muy afortunados. Entonces, esta vendría a ser una presentación, por supuesto que exagerada. ¿Qué tenemos acá? Exceso de texto, mucho texto en una presentación que va a distraer muchísimo a la persona que está observando la presentación de ustedes. Hay mucho margen para equivocarse en errores de digitación, errores de tipografía, errores de conjugación, en fin, hay mucho texto acá. Y sobre todo, el colocar mucho texto en una presentación nos lleva a caer en la tentación de leer la presentación. Recuerden que la presentación no es para, en términos generales, no es para la persona que está asistiendo a la presentación de ustedes, sino que la presentación es para el expositor, o sea, para ustedes. Tiene que ser una guía de lo que ustedes están diciendo y debe aportar menos información de la que ustedes van a decir. O sea, lo que ustedes hablen, lo que ustedes digan verbalmente, tiene que ser mucho más en cantidad y calidad de lo que está escrito. Si resulta al revés, ahí estamos en una situación no deseada. Y además, insisto, pueden llegar a caer en la tentación de leer la información que está en la diapositiva y eso no sería deseado. Ocurre muy a menudo, yo por supuesto acá lo estoy exagerando, cuando describimos procesos productivos, tendemos a separarlo por etapas, y eso es correcto, y agregarle mucho texto descriptivo de cada etapa. Alcanza con, a modo de sugerencia, que coloquen el nombre de cada etapa y ustedes explicarán sucintamente qué se hace en cada una de esas etapas. Recuerden que la presentación no es la presentación del proceso productivo, sino que es la presentación del trabajo de ustedes a partir de la identificación de peligro fundamentalmente. Entonces el gran porcentaje de la información de la presentación debe ser la prevención de riesgos laborales y todas las actividades que ustedes proponen para realizar en la empresa. Gramática y ortografía. Recuerden que aquello que ustedes escriban en la presentación va a estar siendo leído por el asistente. Y si nosotros cometimos algún error de ortografía, colocamos algún error de tipeo en el apuro y no lo volvimos a leer y a repasar, se nos puede complicar en la medida de que el asistente va a estar prestando más atención a los errores que ustedes colocaron en la presentación que aquello que están diciendo. O sea que van a estar distrayendo la atención del asistente. Fundamental leer, volver a leer, darle a otra persona para que lea la presentación o en todo caso aplicar el corrector ortográfico, que incluso puede ser el texto, lo pueden pegar en un Word o en otro documento, pasar el corrector ortográfico y gramatical y después volcarlo a la presentación. Entonces esa es acá había errores de tipeo que pueden ocurrir, entonces tenemos que estar atentos a la digitación del texto. Evitar diagramas. Muchas veces en el afán de simplificar la información que queremos mostrar, terminamos colocando diagramas. Los diagramas son muy útiles, son muy gráficos y representativos de una realidad que nosotros queremos sintetizar, pero tengamos presente que ese diagrama tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil de entender, tanto en la secuencia como en el contenido. Entonces, tengan presente de no sobrecargar de información la diapositiva y evitar los diagramas confusos que le generan dudas, le generan, incluso cuando ustedes están explicando ese diagrama, se pueden llegar a marear y confundir
y terminar cometiendo errores que no serían deseables en una presentación. Color. El color es importantísimo para resaltar, para llamar la atención, pero vayamos con cuidado. Algunas reglas muy básicas. Mantener el contraste, ya sea que lo vayan a presentar vía webconferencia o que lo vayan a presentar en un salón de clases con un proyector, tengan presente que hay una cosa es lo que ustedes ven en la computadora de ustedes, en la pantalla de ustedes, con la configuración de colores y de contraste y brillo de la computadora de ustedes, y otra es la que va a ver la persona en su computadora y en su pantalla, o en el caso del cañón. Entonces, cuanto más lejos esté, el contraste debe ser más claro entre el fondo y la letra. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. No saturar la vista con una variedad de colores. Entonces nosotros a veces, en el afán de darle estética, de querer resaltar mucho, terminamos agregando muchísimas variaciones de color. Entonces, si utilizan un mismo color para resaltar, mantengan la coherencia del color a lo largo de toda la diapositiva. Fíjense que yo utilicé letras en negrita y rojo brillante para resaltar, y lo vengo empleando desde el comienzo de la presentación. Seguir la regla del menos es más. Entonces, no porque sea muy cargada la presentación va a ser más fácil, va a ser más linda, va a ser más entendible. A veces, cuanto menos nosotros recargamos la parte estética y más le damos a la parte de contenido, y con eso no quiero decir la cantidad de texto, sino el contenido de lo que yo estoy agregando, de lo que yo estoy diciendo acerca de la presentación, va a ser mucho más útil la presentación para los objetivos que yo me quiero generar. Entonces, fíjense, este es un ejemplo que muchas veces lo he visto. El fondo oscuro, porque yo quiero matar determinado brillo, quiero dar un resaltado, y capaz que en mi computadora yo lo veo muy bien, pero fondo oscuro con letras negras, también oscuras, el contraste no se da. Las letras acá son más claras que el fondo, pero no son totalmente contrastables, porque es un gris bastante clarito. Entonces, esto lamentablemente lo he visto mucho en presentaciones, que a veces, insisto, en la computadora capaz que queda bien, pero cuando yo lo voy a presentar en un salón o en una computadora, pierde un poco la nitidez de lo que quiero mostrar. Un ejemplo similar, fondo azul y el resaltado. El resaltado, sobre todo con colores así brillantes, la verdad que cansa mucho la vista, molesta la vista del asistente, y la verdad que no aporta mucho. Y máxime si yo estoy repitiendo patrones, pero sin respetar la misma cantidad o la misma calidad y cantidad de texto y de los tipos de colores. Entonces eviten el resaltado, sobre todo en estas presentaciones. Entonces, lo más adecuado y lo que yo les recomiendo, fondo blanco y texto claro, tipo de letra. Yo acá estoy usando la letra helvética, es una letra muy sencilla, muy clarita de borde, ayuda al contraste. Resalto con un color brillante aquellas cosas que quiero resaltar en el texto, e insisto, no más de 3 líneas llegado el caso. Prueben. Yo acá puedo decir muchísimo más de lo que está escrito y puedo cautivar a mis asistentes con lo que estoy diciendo y con la comunicación no verbal. Tonos de voces, miradas, gestualidad, en fin. Mucho de esto se pierde, es verdad, en las webconferencias. Pero créanme que si lo van practicando, lo van a ir ganando y cada vez se van a sentir mucho más cómodos y mucho más sueltos en realizar este tipo de presentaciones. Imágenes. Nosotros muchas veces en las presentaciones utilizamos imágenes, a veces con fines muy nobles, pero a veces también para llenar un poco espacios en blanco que quedan en nuestras presentaciones. Algunos consejos en cuanto a las imágenes. Utilizar solamente imágenes permitidas, ya sea de los lugares de trabajo donde ustedes sacaron las fotos, o sea que tengan la autorización para colocarla. Si la sacan de internet,
que sean de lugares permitidos. Hay un montón de sitios donde ustedes pueden descargar imágenes sin ningún tipo de problema, porque la idea no es que estén sacando fotos y pegando sin una autorización. No utilizar imágenes de fondo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Muchas veces en vez de un fondo plano como este blanco, colocamos una imagen medio transparente de fondo y queda medio complicado a veces si yo quiero contrastar con el texto. Y cuidado con lo que mostramos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces yo quiero mostrar algo en una foto, pero sin querer estoy mostrando algo que de pronto está en el fondo, o que está en como una desviación, o que hay otro aspecto del proceso productivo que, como yo saqué esa imagen de otro lado, no hace parte de mi proceso productivo, corresponde a prácticas de otros lugares que no son el Uruguay, y que pueden llegar a generar consultas por parte de los evaluadores o de los asistentes. Así que tengamos cuidado, miremos bien las fotos, a ver qué es lo que muestra cada una de ellas, para estar seguros de que lo que estamos mostrando es lo adecuado y que no me va a generar un problema en lugar de ayudarme con la presentación. Entonces, fíjense, volvemos al mismo texto. Yo acá le puse una imagen de fondo, esto lo he visto muy a menudo, con un texto que es prácticamente igual al fondo. Yo, si lo leo en la computadora, lo puedo leer, se lee, pero si lo voy a hacer en una presentación, sinceramente, y sentado a 4 o 5 metros de la pantalla, no se va a ver absolutamente nada y voy a estar tentado a leer lo que está acá porque sé que la persona que lo está mirando no lo va a estar percibiendo. Entonces, de pronto, mostrar la imagen a un costado, más chica, nítida, y con un texto que puede ser mayor o menor que el que está acá. Acá, por supuesto que es mucho texto, la imagen tiene que ir acompañada, o debería ir a modo de sugerencia, con un texto muy cortito que lo identifique, y después ustedes son los que van a aportar acerca del contenido de la imagen, ¿no? Y acá un poco yo lo que les quería decir de lo que ustedes muestran y lo que ustedes ven. Fíjense que esta imagen, que es de un stock, yo lo descargué de un sitio del cual soy usuario, y fíjense que allá al fondo se ve un trabajador que está debajo del andamio, que está sin casco, pareciera que estuviera de bermuda. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que yo muestro en las imágenes que coloco en mi presentación. Entonces, acá un ejemplo de uso de imágenes, una imagen que me lleva a un objetivo que yo tengo que es una metáfora de lo que yo estoy presentando, el texto en letra grande, clara, y qué es lo que quiero que se lleven de esta diapositiva, es que vamos a ver algunas definiciones. Eso es lo que se viene después y es lo que vamos a preparar a la audiencia para que lo vea. Tablas. Un gran dolor de cabeza son las tablas, porque yo intento mostrar, sobre todo lo que son las evaluaciones de riesgo, mostrar todo lo que hice, porque hice un montón. Y permítanme hacer una recomendación. Recuérdense que los evaluadores van a tener una copia del trabajo de ustedes en papel o en digital, o van a estar mirando la misma, tienen acceso a la misma información que ustedes. Entonces, desde mi punto de vista, no es necesario colocar toda la tabla, que de pronto, y acá hasta que se ve bastante bien, pero hay otros casos que es completamente ilegible, son letritas muy chiquititas que no se ven y ni siquiera el propio expositor lo puede ver y termina leyendo el trabajo que tiene en manos en formato papel o en formato digital, haciendo lo mismo que puede hacer las personas que están evaluando el trabajo de ustedes o que están asistiendo al trabajo de ustedes. Entonces, también terminamos cayendo en la tentación de leer cada una de las líneas que están en la tabla. Realmente son un dolor de cabeza. Mi sugerencia es que ustedes hagan una selección de una muestra que en definitiva expliquen cómo se debe entender el componente que está dentro de las tablas, para que el evaluador, para que los asistentes sepan cómo leer la tabla que tienen delante, y de paso ustedes, ya que estamos hablando de una instancia de evaluación, demuestran que saben
y que conocen el trabajo de ustedes y que pueden expresar y explicar cómo llegaron a cada uno de los valores que están en la tabla. Entonces alcanza, insisto, a hacer una selección donde ustedes pueden explicar qué es lo que hay en cada una de las columnas y mediante la explicación de un ejemplo de una fila ya queda explicado la evaluación de riesgo y sus consecuencias. Y preparemos el gran final. O sea, toda presentación tiene que tener un final. No puede tener un final abrupto, donde la última diapositiva dice muchas gracias y ya está. Es como una película esto. Entonces preparemos el final. Cuando nosotros sepamos que el tiempo se nos está terminando y que estamos por llegar a la penúltima diapositiva, preparemos a la audiencia. Entonces, con expresiones como a modo de resumen, para culminar, finalizando la presentación, preparamos a nuestras asistentes para el final de la presentación. Y acá pueden cerrar con una conclusión que puede ser técnica, puede ser subjetiva, objetiva, en fin, con las indicaciones que ustedes hayan recibido por parte del docente. Desde mi parte, mi sugerencia es siempre que dejen la idea de que el trabajo que hicieron y que están presentando fue una experiencia positiva, de aprendizaje, de profesionalización personal de cada uno de ustedes y que les gustó muchísimo hacerlo, porque en definitiva yo creo que más allá de las vicisitudes, de las dificultades que pueden llegar a tener, es siempre una gran etapa de aprendizaje y de mejoramiento técnico y de cada uno de ustedes. Por acá terminamos. Insisto, la idea no es dictar normas, no es decir que las cosas deben ser así, sino que simplemente son sugerencias para que ustedes puedan realizar una presentación de vuestro proyecto de la mejor forma posible, de la mejor forma que ustedes entiendan, pero tomando algunos recaudos que son de orden general. También pueden buscar información en internet sobre buenas prácticas en el uso de las presentaciones, tanto en contenido como en calidad de las mismas. Hay un montón, así que los invito a que investiguen por ahí también. Muchas gracias y nos vemos en las presentaciones.